Bueno, estamos de vuelta de nuevo y como imagino que ya sabréis, pues el confinamiento va a durar hasta finales de abril de momento y seguramente no volvemos a clase. Parece que las universidades ya están diciendo que el curso se va a terminar online, con lo cual vamos a seguir grabando todo este tipo de sesiones. Todavía no sabemos nada de cómo va a ser el examen y qué es lo que va a pasar. Lo que sí he tenido noticias es de que, bueno, pues al parecer estáis todos un poco agobiados con todos estos cambios y exceso de trabajo, por lo que os había comentado que íbamos a hacer un ejercicio adicional que era parte de la asignatura, pero que bueno, pues en vista de la situación pues lo voy a posponer y vamos a dejarlo todo en base al examen, que en principio ya digo no sé muy bien cómo va a salir, o sea, cómo se va a hacer y en qué condiciones, pero bueno, pues cuando tenga más noticias os iré comentando. Vale, vamos a continuar entonces con el tema que teníamos entre manos. Os recuerdo que hemos estado viendo las curvas parametrizadas y las integrales de línea, y luego vimos lo que eran los campos conservativos, que son campos especiales en los que la integral de línea solamente depende de los puntos que une una determinada curva, no depende del camino, por lo que bueno, pues el cálculo de ese tipo de integrales es muy sencillo gracias a que simplemente capturando una función potencial, obteniendo una función potencial, podemos calcular la integral de línea simplemente como la diferencia del potencial en los extremos de la curva. En principio vimos una serie de condiciones para que un campo sea conservativo, y hoy quería hacer un pequeño ejemplo de un caso especial. No nos vamos a centrar mucho en este tipo de casos porque contiene una serie de tecnicismos matemáticos que no son triviales, pero al menos sí que seáis conscientes de que las cosas no son tan simples o tan directas como en su momento comentamos, porque hay que tener un poco de cuidado con algunos conjuntos. Entonces me voy a permitir que haga un último ejemplo relativo a los campos conservativos, que es el siguiente. Voy a considerar el siguiente campo, F, un campo en R2, que está definido por esta función vectorial que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver esencialmente vamos a calcular la integral en la curva sigma de F, donde la curva sigma va a ser sencillamente la circunferencia unidad, ¿de acuerdo? Recorrida como nos dé la gana, esencialmente, porque en principio este ejercicio sería aparentemente sencillo, simplemente dándose cuenta de que el campo es irrotacional, es decir, no comenté todo lo que ya es el rotacional, pero sí que verifica las condiciones para que el campo sea conservativo, y es que la derivada de f sub 1 con respecto a y es igual a la derivada de f sub 2 con respecto a x. ¿De acuerdo? Que eran las condiciones sobre las derivadas segundas del potencial para que uno pudiera garantizar que un campo pues va a ser conservativo. Entonces es muy sencillo comprobar que esto es así. O sea, si uno calcula la derivada de f sub 1 con respecto a y, pues aquí lo que le sale es la derivada del de arriba, que sería menos 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, que sería menos y, o sea, un más y, por la derivada del de abajo, que sería 2y, partido por el de abajo al cuadrado, ¿vale? Y esto es sencillo, esto sería menos x cuadrado menos y cuadrado más 2y cuadrado, o sea que hay un 2y cuadrado menos y cuadrado, que es un y cuadrado, y el menos x cuadrado queda así, ¿vale? Lo he hecho rápido, pero bueno, no tiene mayor historia, es simplemente una derivada. Y algo similar ocurre con la derivada de f sub 2 con respecto a x. La derivada del de arriba es 1 por el de abajo sin derivar, que sería x cuadrado más y cuadrado, menos el de arriba por la derivada del de abajo con respecto a x, en este caso sería menos 2x, ¿vale? Partido el de abajo al cuadrado, y es sencillo ver que esto sale x cuadrado menos 2x cuadrado, que sería otro menos x cuadrado, más y cuadrado, que es exactamente igual a lo de arriba, ¿vale? Por lo tanto, esta condición en los campos de dimensión 2, los campos de R2 en R2, se satisface, y en principio existe un potencial incluso que podríamos calcular, pero en realidad daros cuenta de que si yo voy a calcular la integral sobre esta curva y esta curva es cerrada, no necesito para nada el potencial, porque sé que la integral de un campo conservativo a lo largo de una curva cerrada ha de salir cero, así que en principio esto nos haría indicar que esta integral sale cero. Pero permitidme que haga esta integral directamente, porque las cosas no son así, y ahora veremos por qué. Resulta que si uno parametriza esta curva de la forma habitual, voy a usar la bien conocida ya parametrización de la circunferencia, que vamos a ir viendo una y otra vez a lo largo de lo que queda de curso, ¿vale? Perdón, 3 y 2pi.
¿vale? Pues entonces tendríamos aquí que la integral en sigma de f, por definición, va a ser la integral entre 0 y 2pi. Voy a escribir el campo escrito en la parametrización, entonces esto es sencillo porque quedaría i f escrito en sigma, es decir, recordar que aquí lo que hago es asociar x e y a las componentes de sigma, de manera que tendríamos menos seno de t partido x cuadrado más y cuadrado, que sería coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, pero esto vale 1, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el campo, la componente segunda del campo sería x, que sería el coseno de t partido por x cuadrado más y cuadrado, que va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado, ya pongo 1 directamente, esto sería f en sigma, multiplicado por sigma prima es muy sencillo de calcular, sería simplemente menos seno de t coseno de t, por lo tanto aquí escribo menos seno de t coseno de t, diferencial de t. Eso es la definición de la integral del campo vectorial este, y esto sencillamente es menos seno cuadrado, que es el seno cuadrado, entonces sería la integral entre 0 y 2pi del seno cuadrado de t, más el coseno por el coseno, que se llama el coseno cuadrado de t, eso vuelve a ser 1, integral de 1 entre 0 y 2pi, y sale 2pi. Así que aquí hay algo que no está, algo que no es coherente con lo que habíamos estado comentando, porque resulta que en principio este campo parece ser conservativo, puesto que cumple esta condición sobre las derivadas, ¿de acuerdo? Y por tanto la integral sobre cualquier curva cerrada tendría que ser 0. Sin embargo, vemos que la integral sobre esta curva cerrada no es 0. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues hay un detalle que hay que tener mucho cuidado con los campos. Nosotros ya digo que no vamos a tener esa precaución, digamos, porque vamos a trabajar siempre con campos que están perfectamente definidos, pero fijaros que este campo tiene un problema de definición en el origen. ¿De acuerdo? Hay un punto en el que el campo no está definido y eso crea sus problemas, porque en principio el resultado que me asegura que un campo es conservativo y que esta condición me da un campo conservativo tiene que ser sobre una función, un campo definido en un dominio que sea continuo y diferenciable. Y aquí directamente en la función no existe, en el 0, 0 directamente no existe. Uno podría pensar que, bueno, pues al fin y al cabo solamente falla un punto, pero ese punto lo que hace es que el resto del conjunto en el que está definido pierda una característica esencial, que es lo que se conoce en matemáticas como la conexidad simple, que no me voy a entretener en comentar con calma porque son detalles no muy difíciles, pero que no nos vienen al caso. Esencialmente la función falla ahí, ¿de acuerdo? En realidad si se restringe a un conjunto en el que la función no falle, pues entonces no hay ningún problema. Pero fijaros que en realidad el fallo de este punto, el fallo de este campo en este punto, realmente va más allá cuando uno calcula el potencial. Vamos a calcularlo y así también recuerdo cómo se calcula el potencial. Entonces, realmente yo quiero escribir que el campo f mayúscula es el gradiente de f. Vamos a ver si consigo una función de este estilo. Eso significaría que la derivada con respecto a x va a ser la primera componente y la derivada con respecto a y va a ser la segunda componente, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a empezar, por ejemplo, en este caso, calculando el campo a través de esta derivada. Como la derivada con respecto a y es esto, está claro que mi campo escalar, mi potencial, va a ser la integral con respecto a y, ¿de acuerdo? La integral con respecto a y de la componente esta. Y esta integral con respecto a y es sencilla si la reescribo correctamente. Fijaros que esto es la integral. Voy a sacar aquí factor común un x cuadrado abajo, que multiplicaría a 1 más, lo voy a escribir así, y partido por x al cuadrado, que sería y cuadrado partido por x al cuadrado. Arriba sigo teniendo el x, voy a integrar en y, voy a cancelar esta x con esta x, y esta x que tengo abajo la voy a escribir arriba. Y fijaros que estoy integrando, todavía no he hecho nada, simplemente he reescrito, ¿de acuerdo? He reescrito la integral. Esto es la integral de 1 partido por x, partido 1 más y partido por x al cuadrado, y es claro, aquí tengo una función cuya derivada con respecto a y es justamente 1 partido por x. Por lo tanto, tengo una función de tipo arcotangente, la integral de esto es el arcotangente de y partido por x. Lógicamente, como integrado con respecto a y, aquí heredo a la hora de ir hacia atrás una función que dependería de x, ¿de acuerdo? Una función que dependería de x. Por otra parte, o sea que ya sé cuál es el aspecto de mi campo casi al completo, salvo especificar quién es esta función phi de x, ¿de acuerdo? Bueno, si ahora uso que la derivada con respecto a x la conozco gracias a esta ecuación, pues entonces resulta que esto sería la derivada del arco tangente, que sería 1 partido 1 más este término al cuadrado multiplicado por la derivada con respecto a x de y partido por x, que sería
y por la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y luego la derivada con respecto a x de phi, pues la llamo simplemente phi' de x. Aquí simplemente me quedaría retocar un poquito esto, fijaros que esto quedaría menos i arriba, y el x cuadrado que está abajo se lo voy a agregar a lo que tengo aquí abajo, y entonces me quedaría x cuadrado más i cuadrado partido x cuadrado, que es i cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si comparo esta expresión con esta expresión, resulta, creo que es automático, que phi' ha de ser 0 y por tanto un potencial lo tengo con cualquier constante, ¿vale? En particular voy a coger la constante 0, o sea que básicamente el potencial es la función arcotangente, ¿vale? Fijaros que el arcotangente de i partido por x es una función bastante mala en el sentido de que hay todo un eje, en este caso el eje x igual a 0, en el que la función no está definida. ¿Y eso qué significa? Pues claro, si uno intenta calcular la integral de una curva, como teníamos antes, que es la curva de definida alrededor del 0, 0, que es el punto conflictivo, resulta que todo el eje este no funciona. ¿Y eso qué significa? Tú no puedes no puedes calcular una integral de línea y pasar por puntos donde la función, el campo, no existe. ¿De acuerdo? Para que el campo pueda existir, para que la integral de línea se pueda hacer, el campo ha de existir sobre los puntos de la curva. Y no hay forma, esencialmente, fijaros que no hay forma de rodear el 0, 0 sin pasar por el eje y o por el eje x en este caso. O sea, que por el eje y. O sea, que realmente el problema del campo realmente lo hereda, digamos, el potencial va más allá, y justamente esa falla del conjunto, esa falla de que el campo no esté definido en algún punto, pues crea en este caso problemas, y lo que aparentemente parecería conservativo, en este caso, como veis, no lo es. O sea que este no es un campo conservativo porque el conjunto donde está definido no es bueno, o digamos que el campo falla en algunos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, tener esto presente cuando tengáis un campo vectorial que falle en algún punto, tener la precaución de ver qué es lo que puede pasar ahí, porque ya se pierden un poco los resultados. Los resultados siempre funcionan con campos que son continuos y diferenciables, y por tanto necesita que estén definidos en todos sus puntos. Si tengo fallos en algún punto concreto, aunque sea un punto aparentemente aislado, que no tiene nada que ver con mi curva, en realidad fijaros que sí que da ese tipo de problemas, ¿de acuerdo? No obstante, ya insisto que no vamos a hacer demasiado hincapié en este tipo de detalles que son un poco más técnicos. Nosotros nos vamos a mantener con un perfil un poco más bajo, calculando con campos más sencillos, ¿de acuerdo? Bueno, con esto cerramos lo que era la sección cuarta del tema y pasamos a una segunda parte. Este tema es un tanto amplio. Vamos a pasar a una segunda parte en la que vamos a empezar a tratar con superficies. ¿De acuerdo? Ya hemos visto las curvas y ahora vamos a ver el análogo con superficie. Vamos a ver un poco de superficies parametrizadas. ¿Vale? Esto sería la sección ya quinta de este tema, las superficies parametrizadas. Y vamos a ver exactamente cómo vamos a tratar las superficies. Recordad que lo que sabemos de superficies es relativamente poco, o sea, intuitivamente para nosotros una superficie, pues un objeto bidimensional que vive en el espacio. Aquí lógicamente R2 no tiene mucho sentido, aunque, bueno, pues un subconjunto de R2 lógicamente se puede entender como una superficie, pero yo voy a pensar que esas superficies son realmente subconjuntos de R3. Solamente me voy a dedicar entonces aquí al espacio, se podrían hacer en RN sin problema, pero básicamente una superficie, pues eso, es un conjunto de puntos que vive en el espacio y que tiene dimensión 2, ¿no? Uno puede entender por una sábana, algo de ese estilo, ¿no? Matemáticamente, las superficies las localizamos cuando uno tiene una ecuación, ¿no? Una ecuación en dimensión 3, pues otra vez tendría tres variables, una ecuación, son 2 grados de libertad, 3 menos 1, 2, y por tanto las superficies hasta ahora las sabemos manejar solo a partir de ecuaciones, y de hecho reconocemos muy pocas. Sabemos trabajar con los planos, que son las ecuaciones lineales, y con las cuádricas, que son las ecuaciones cuadráticas. En el momento que saltamos de ahí, la cosa se complica, y aquí más o menos va a ser igual, pero en lugar de presentar la superficie desde una óptica de ecuaciones, la vamos a hacer desde la óptica de las funciones, al igual que hicimos con las curvas parametrizadas. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es definir una superficie de una forma muy parecida, ¿de acuerdo? Entonces, una superficie parametrizada, que es lo que voy a definir, ¿vale? Va a ser una función. Es una función. Aquí
habitualmente uso la letra phi mayúscula, que se escribe de esa forma, ¿de acuerdo? Que está definida en un subconjunto de R2 y toma valores en R3. Es decir, para mí una superficie va a ser un objeto que voy a analizar de forma muy parecida a las curvas. ¿Cómo analizábamos las curvas? Pues uno cogía un parámetro 1, por aquello que era un objeto unidimensional, y coleccionaba una serie de puntos que era lo que me daba la función de R en R2 o en R3. Yo aquí voy a hacer algo más o menos igual. Voy a coger una función, pero acá depende de dos parámetros. Esos dos parámetros están definidos en R2 o en un subconjunto de R2. En el mejor de los casos, en un típico rectángulo de R2, un conjunto AB por CD. Y con esos dos parámetros yo obtengo la imagen de esa función, que será un objeto de R3. Ese objeto de R3 lo voy a identificar con un punto. Es decir, básicamente yo lo que voy a tener es una función que tiene dos parámetros. Voy a usar U y V, que se usan típicamente para superficie, aunque luego iremos usando las letras que más nos interesen, pero para no usar X e Y, ¿de acuerdo? Y lo que obtengo es un objeto de R3, es decir, una función vectorial en principio que tiene tres componentes que voy a llamar, en lugar de phi1, phi2, phi3, voy a llamar X de U y de V, Y de U y de V y Z de U y de V. Es decir, tres funciones que hacen el papel de las coordenadas del punto R3 de R3 que me determina esa superficie. Es decir, para cada valor de U y de V que yo tengo aquí, en el conjunto D, yo estoy generando cosas de R3 que voy a identificar con puntos. Es decir, esto va a ser un punto de R3. ¿De acuerdo? Estos van a ser puntos de R3. Así que voy a hacer lo mismo que hacía con las curvas. Voy a coleccionar esos puntos. Y ese conjunto de puntos de R3 es lo que uno habitualmente entiende como una superficie. ¿Por qué sale una superficie? Por el carácter 2 paramétrico, es decir, por el carácter bidimensional del objeto, porque estoy creando lo que sea que tiene dimensión 2, porque tengo 2 grados de libertad, tengo 2 parámetros a elegir, 2 variables, y eso genera algo bidimensional. Ese algo bidimensional es una superficie que vive en R3, ¿de acuerdo? Al igual que ocurría con las curvas, hay que distinguir entre lo que uno piensa que es la superficie, que es el conjunto espacial, que el conjunto de puntos, que en este caso sería la imagen por phi del conjunto D, ¿de acuerdo? De lo que nosotros vamos a pensar desde el punto de vista matemático que es una superficie, que es la función, ¿de acuerdo? Para mí una superficie es una función, pero la identifico con el conjunto espacial de todos los puntos descritos por esta función, o básicamente con lo que llamamos la imagen, el phi de D, ¿de acuerdo? Que sería el conjunto de puntos de R3 que yo he generado con todos los posibles valores del conjunto en el que estoy definiendo la superficie. Esto es la imagen de phi, ¿vale? Y este es el conjunto con el que uno identifica la superficie. Y esto es lo que uno ve, digamos, si lo dibujamos, eso es lo que uno ve. ¿De acuerdo? Al igual que usamos con las curvas paramétricas, pues, y yo voy a usar aquí también, voy a decir que la superficie es diferenciable. Si la función phi es diferenciable, ¿de acuerdo? O de clase 1. Típicamente usaremos funciones bien definidas, continuas, diferenciables. Y en caso de que no sea diferenciable, pues al menos que sea diferenciable, digamos, a trozo, que sea la posibilidad de ir pegando varias superficies en las que es posible que en algún caso no haya diferenciabilidad, pero sea una función diferenciable a trozo. Por ejemplo, podéis pensar en un cilindro, ¿de acuerdo? En el que incluyo, por ejemplo, las tapas, ¿de acuerdo? En que voy a incluir las tapas y la pared lateral. Entonces eso es una superficie al completo, pero no es diferenciable porque fijaros que justamente las tapas, la superficie, la diferenciabilidad de superficie es un poco la suavidad, que no haga picos, y lógicamente aquí sí que hace picos, ¿de acuerdo? Ahora vemos un poco cómo determinar eso. Entonces, también eventualmente voy a trabajar con superficies que son diferenciables a trozos, que vienen compuestas por varios trozos de funciones que son diferenciables, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver unos cuantos ejemplos de superficies, ¿vale? Vamos a unos cuantos ejemplos de superficies. Pero antes un pequeño detalle, exactamente igual que lo que ocurre con las curvas, el hecho de que estemos trabajando con lo que llamamos geometría diferencial me dice que voy a tratar estas funciones pues, desde un punto de vista de cálculo, de análisis, en el que las derivadas van a jugar su papel. Entonces aquí voy a considerar de forma automática, cuando uno tiene una superficie, voy a considerar unos vectores,
¿de acuerdo? Que voy a llamar el t sub u, que va a ser sencillamente la derivada de phi con respecto al parámetro u, ¿de acuerdo? Y voy a considerar lo que llamo el t sub v, que es la derivada de phi con respecto al parámetro v. ¿De acuerdo? Estos son dos vectores, bueno, dos vectores. Estos en principio son las derivadas de esta función phi, es decir, esto fijaros que no es más que la derivada de x con respecto a u, la derivada de y con respecto a u y la derivada de z con respecto a u, ¿vale? Es un objeto de tres componentes y al igual que hacía con las curvas, que la curva, los valores de la curva los pensaba como puntos, pero los valores de la derivada de la curva los pensaba como vectores, aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, para mí esto va a ser un objeto de R3 que voy a identificar con un vector, ¿de acuerdo? Y este igual, esto será la derivada de la x con respecto a v, de la y con respecto a v y de la z con respecto a v, ¿vale? Esto también es un elemento de R3 y que voy a identificar con vectores. Así que estos son dos vectores, de hecho son vectores relativamente sencillos de ver lo que son, porque fijaros que cuando uno hace la derivada con respecto a la variable primera de la función phi, lo que está haciendo básicamente es mantener la otra constante. Por lo tanto, de alguna forma lo que hago es bloquear la segunda variable y hacer que se mueva solamente la primera. Es decir, que en lugar de ahora de considerar, voy a escribirlo así, una función de dos variables, yo bloqueo la segunda, le doy un valor fijo, le llamo v sub 0, y hago variar la u. Cuando yo hago variar la u, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es un objeto unidimensional ahora, ¿de acuerdo? Tengo un objeto unidimensional en el que al haber fijado la segunda componente, la única que me queda libre, pues se mueve unidimensionalmente, así que esto en realidad es una curva en R3. ¿De acuerdo? Tal y como hemos definido las curvas parametrizadas, será una función en la que ahora mismo estoy pensando que nada más que tiene un parámetro porque el otro lo he fijado y por tanto se describe una curva cuando yo colecciono los valores de x, de y, de u, de z. Cuando la u es fija y la u se varía, pues estoy coleccionando un montón de valores que me va a dar un objeto unidimensional que es una curva. Pero claro, es una curva sobre la superficie, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque estoy considerando los valores que salen de esta expresión. Y en esta expresión, lógicamente, lo que tengo son los puntos de la superficie. Por lo tanto, esto es una curva en R3 sobre la superficie. ¿Vale? Claro, si yo considero una curva sobre una superficie, donde sea, y calculo la derivada con respecto a u, que es lo que hace el t sub u, pues resulta que el t sub u es un vector velocidad de la curva que estoy describiendo. Y ese vector velocidad, recordad que es siempre tangente a la trayectoria. Así que este vector de aquí es un vector que es tangente a una curva sobre la superficie. Por lo tanto, lógicamente es tangente a la superficie. Pues si la curva está sobre la superficie y el vector es tangente a la curva, ese vector es tangente a la superficie. Y lo mismo que he hecho fijando el v, lo puedo hacer fijando el u. Es decir, si uno considera ahora una curva en la que el primer parámetro está fijo y el v se mueve, pues otra vez tengo un objeto unidimensional que me describe una curva sobre la superficie y por tanto la derivada con respecto a v en este caso me da otro vector tangente a la superficie. Aquí estos son vectores tangentes a la superficie. Pensar que en una superficie hay muchos vectores tangentes. Si vosotros cogéis un punto, hay un montón de vectores tangentes. De hecho, si la superficie es suave, todos los vectores del plano tangente a la superficie son vectores tangentes. Por lo tanto, estos serán algunos de esos vectores del plano tangente a la superficie. Pero claro, los planos en dimensión 3, más que describirse con sus vectores del plano, lo que se hacen es describirlos con los vectores perpendiculares al plano. De manera que aquí tenemos la siguiente situación. El vector t sub u producto vectorial por el t sub v, ¿de acuerdo? Este es el producto vectorial, es el producto vectorial de dos vectores tangentes a la superficie, por lo tanto son dos vectores de ese plano tangente a la superficie y automáticamente si hago el producto vectorial de vectores en un plano, lo que tengo es el vector o un vector normal del plano. Así que este producto vectorial es lo que voy a llamar el n de v, que es el vector o un vector normal a la superficie. ¿De acuerdo? Eso es un vector normal a la superficie. Así pues, estos vectores aparecen simplemente derivando la superficie, derivando la función con respecto a los parámetros, y el producto vectorial de esos vectores, que recordad que se hace con el típico determinante simbólico, me da
un vector que es normal a la superficie, que me está determinando el vector normal al plano tangente, o un vector normal al plano tangente, y que por tanto me dice que un poco qué es lo que sucede. Bueno, pues exactamente igual que ocurre con las curvas, si este vector no existe o es cero, ¿de acuerdo? Cuando el vector normal es el vector nulo o no existe, hablaremos de puntos singulares. Porque son puntos en los que la superficie o bien no tiene vector normal, y si no tiene vector normal significa que ahí no hay plano tangente o no sé describirlo, o bien directamente él no existe, entonces significa que no hay vector normal, no hay plano tangente, por tanto no puedo escribirlo, son puntos raros, puntos en los que la superficie no es suave y hará picos o cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que gracias a este vector normal es muy fácil escribir cómo queda el plano tangente a una superficie. Entonces, si yo tengo el plano tangente a una superficie phi, en un punto, claro, ¿un punto qué es? Un punto será haber dado un bar de valores, voy a llamar U0, V0, esto automáticamente genera un punto phi de U0, V0, que será un punto que tiene coordenadas U0 y 0, X de U0 y 0, Y de U0 y V0, y Z de U0 y V0, ¿de acuerdo? Ese punto con esas coordenadas, ¿vale? Pues me dice que el plano tangente que pasa por ese punto, ¿quién va a ser? Pues lógicamente va a ser el vector normal en ese punto multiplicado escalarmente por una expresión del tipo x menos x de u0 y v0, y menos y de u0 v0, y z menos z de u0 v0. Ese producto igual a 0. Recordad que esto era la forma de escribir simplemente que el vector normal y cualquier vector del plano tienen producto escalar 0, puesto que son ortogonales. Y esto es la derivada de phi con respecto a u multiplicado vectorialmente por la derivada de phi con respecto a v. ¿De acuerdo? Así que ahí tendríamos la ecuación del plano tangente, que es relativamente sencilla de ver. Bueno, pues al igual que hicimos con la curva, vamos a ver una serie de ejemplos para irnos acostumbrando a qué es lo que nos va a salir de aquí, porque esto es sin duda la parte para mí un poquito más compleja de manejarse con este tipo de objetos y aprender a manejar las parametrizaciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una serie de ejemplos, ¿vale? Vamos a ver una serie de ejemplos sobre curvas. Voy a empezar con las que más fácilmente sabemos caracterizar. Recordar que las funciones de R2 en R, ¿vale? Las funciones de dos variables generaban un grafo, ¿de acuerdo? Un grafo que era el conjunto de puntos del espacio en el que la tercera coordenada era la imagen por f de las dos primeras, ¿de acuerdo? Entonces, si uno tiene una función, rápidamente genera un grafo y por tanto tenemos una forma muy sencilla de obtener una parametrización de un grafo, básicamente una superficie parametrizada que corresponde a un grafo de una función de R en R del siguiente modo. Yo puedo coger una función phi de v definida del siguiente modo. La primera componente va a ser u, la segunda componente va a ser v y la tercera componente va a ser f de u y v. Fijaros que esto esencialmente significa que esto es la x, esto es la y esto es la z, y la z es igual a f de x, y. ¿Vale? Por lo cual estoy describiendo justamente pues una superficie, estoy parametrizando, estoy obteniendo una superficie parametrizada que corresponde al grafo de una cierta función f que yo tenga. Lógicamente aquí u y v han de moverse en algún conjunto de R2. Y claro, ya dependerá de dónde se mueva la u y la v, puedo tener una superficie más grande o más pequeña, o restringirá en un sitio o solamente en una parte, ¿de acuerdo? Esencialmente esa es un poco la idea. Por ejemplo, vamos a hacer algún ejemplo concreto, voy a considerar esta superficie de aquí, la phi de v, que va a ser u, v y u cuadrado más v al cuadrado, ¿vale? Y u y v se van a mover, por ejemplo, en este conjunto que voy a definir aquí, perdón, u cuadrado más v cuadrado menor o igual que 1. Este sería el conjunto D de mi superficie, ¿vale?
Aquí, a diferencia de lo que hacemos con las curvas, en las que uno, bueno, digamos que podría ir dando valores al parámetro e ir dibujando, hacer esto con la superficie es absolutamente inútil, porque solamente vamos a perder unos cuantos valores y veríamos unos cuantos puntos en el aire, pero no visualizamos nada. Es decir, aquí hay que entender un poco la ecuación, porque si no es imposible. Fijaros que este tipo de definición me dice esencialmente que aquí lo que hay debajo es una función f de x, y que es x cuadrado más y cuadrado. Y esto es una función, ya vimos en el tema 1 cómo podemos averiguar cómo dibujar funciones. Esto es una función sencilla porque el grafo es z igual a x cuadrado más y cuadrado, y por tanto estoy hablando del paraboloide hiperbólico, perdón, del paraboloide elíptico, del paraboloide circular, en este caso, que todos conocemos bastante bien, ¿vale? Recordad cómo es el paraboloide. El paraboloide esencialmente, bueno, pues es una superficie que hace algo así, ¿vale? En el que los puntos del plano del suelo son los puntos que tengo aquí abajo para x, y en el suelo, o fijaros u y v en el suelo, ¿de acuerdo? Pues yo lo que hago es generar un punto cuya altura es S. Y cuando yo colecciono todos los puntos que hay en el suelo, pues genero todos los puntos que hay en la superficie. Yo en concreto no tengo todo el paraboloide porque tengo restringidos mi U y mi V solamente al disco unidad. Es decir, que básicamente yo tendría que coger aquí el disco unidad, que estaría aquí sobre el plano del suelo, ¿vale? Y con todos los puntos que hay en el disco unidad, yo creo el paraboloide. Entonces el paraboloide, digamos que subiría, bueno, pues en lugar de hacerlo entero, lo tendría solamente hasta aquí, ¿vale? Y esta parte de aquí, pues sobraría, en definitiva. ¿De acuerdo? Este trocito de aquí, pues no correspondería a mi paraboloide, sino solamente la parte que llega hasta arriba, ¿vale? Hasta el borde, digamos, de la circunferencia, todos los puntos de dentro. O sea, sería un trozo de paraboloide. Concretamente, fijaros que como esto es la circunferencia unidad, eso significaría que en el tope, cuando estuviera justo en la circunferencia, en u cuadrado más v cuadrado igual a 1, la función valdría justamente 1, por lo tanto esta altura z sería 1, así que sería el paraboloide hasta altura 1. Es la forma en la que yo tengo aquí descrito ese paraboloide, ¿vale? Esto es lo más, digamos, sencillo de analizar, que es una curva tipo grafo, siempre y cuando sepamos cuál es el grafo, ¿vale? Vamos a echar un pequeño vistazo a cómo salen aquí los vectores, porque es conveniente tener claro cómo manejarse con ellos. Entonces, vamos a calcular aquí los vectores tangentes, lo que llamamos el t sub u y el t sub v, que son la derivada de phi con respecto a u y la derivada de phi con respecto a v. Voy a poner aquí lo que es phi para no perderme. Esto es u, v y u cuadrado más v al cuadrado. Entonces la derivada con respecto a u sería derivar aquí en u, sería el 1, 0, 2u. Esto es inmediato. La derivada con respecto a phi sería el 0, 1 y 2v. También es bastante sencillo. Y el vector normal, como os decía, es el producto vectorial del vector UTU por el vector TV. ¿De acuerdo? Recordad que esta X no es una X, es un aspa, es el producto vectorial. Y esto se calcula haciendo este determinante simbólico en el que yo escribo aquí los vectores, el T sub U y el T sub V, ¿vale? Y haciendo este producto simbólico, que recordar que es desarrollar el determinante por la primera fila. Entonces la primera componente sería 0,2v menos 2u, que sería el vector, o sea, la primera componente del vector del producto vectorial. La segunda componente sería 2v, pero recordar que esta es signo menos, así que menos 2v. Y en la tercera componente tendría directamente un 1, que es lo que aparece ahí. ¿De acuerdo? Os recuerdo que el producto vectorial no es conmutativo, de manera que en principio aquí uno podría haber hecho el t sub por t sub v, pero no es obligatorio. También podría haber escrito el t sub v por t sub u. Lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro, como el producto vectorial es como este determinante y esto se pondría a intercambiar filas. En el determinante, al intercambiar filas, lo que cambio es el signo y básicamente me saldría el mismo con signo cambiado, que a efectos prácticos sencillamente pues el vector normal es el que apunta a una dirección o es el que apunta en otra, ¿de acuerdo? Fijaros que esto es un vector para cada u y v,
Entonces, aquí hay que tener un poco claro cómo está esto generado, porque a veces necesito ver cómo es este vector normal, sobre todo hacia dónde apunta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Pues fijaros, yo tengo una función phi de v que me está generando los puntos de la superficie, ¿de acuerdo? Para cada valor de u y de v que yo dé, yo estoy obteniendo un punto de esa superficie, ¿bien? Bien, para esos valores de u y de v yo estoy generando un punto, pero además tengo asociado el vector normal. ¿Y eso qué significa? Que para esos valores de u y de v también tengo un vector que es este de aquí. Por ejemplo, ¿cómo es el vector cuando yo considero u? Voy a coger un caso sencillo, u igual a 1 y v igual a 0, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros, el punto de la superficie que estoy generando, el punto de la superficie sería el punto correspondiente al 1, 0, que es el punto 1, 0, 1, que he dibujado, ¿de acuerdo? Yo tendría aquí, voy a dibujar aquí la superficie con un color distinto, ¿vale? Mi superficie sería esta, el paraboloide, ¿vale? Y ahora yo tengo el punto 1, 0, 1, que sería un punto que estaría aquí y a altura 1, aproximadamente sería ese punto que aparece ahí sobre el borde. Este sería el punto 1, 0, 1, ¿vale? Pero fijaros, asociado a este punto yo automáticamente tengo un vector en los mismos parámetros, este n de 1, 0, y este vector en este caso sería, voy a escribir así, el menos 2, 0, 1, ¿de acuerdo? Bien, este es el vector normal que está vinculado a este punto, es decir, que en esta superficie, en este punto que tengo de aquí en rojo, tengo un vector, ¿de acuerdo? Tengo un vector que es normal a la superficie. Ojo, ¿cómo dibujo los vectores? Aquí tener cuidado. Los vectores los dibujo, recordad que los vectores son un objeto geométrico libre, que lo puedo poner donde a mí me dé la gana en el espacio. Para dibujar lo que hago es dibujar el punto y luego el vector que va del 0, 0 a ese punto. Entonces, voy a dibujar aquí el vector menos 2, 0, 1. Para dibujar el vector menos 2, 0, 1, fijaros que el vector sería aproximadamente el menos 2 va para allá, ¿vale? En el eje X, X y Z, y el 0 y el 1 sería un vector con subida 1, sería aproximadamente un vector que apunta hacia allá. Pero claro, ese es el vector desde el 0, 0. Este vector yo lo tengo que trasladar hacia el punto este, y entonces el vector menos 2, 0, 1 es exactamente un vector que apuntaría, sería más largo, pero apuntaría hacia allá. ¿De acuerdo? Fijaros que de alguna forma se ve que es normal, ¿no? Aquí tengo un paraboloide, el plano tangente es casi vertical, ¿de acuerdo? Y el vector está apuntando en esa dirección, en este caso hacia el interior del paraboloide. Este de aquí es el mismo vector, pero en este caso apunta a la dirección contraria, sería el 2, 0, menos 1, y el 2, 0, menos 1 sería este vector de aquí, o sea que el opuesto sería ese, ¿de acuerdo? Esta es la forma un poco de hacerse con los vectores normales, y con la interpretación de estos vectores en la superficie, ¿vale? Bien, hemos descrito entonces una primera parametrización de una superficie vía un grafo, pero vamos a trabajar muy habitualmente con las coordenadas cilíndricas en las superficies, de manera que en muchos casos, por ejemplo, si yo me voy otra vez al ejemplo del paraboloide, ¿vale? Y considero la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado en el mismo sitio, es decir, estoy considerando la misma superficie, si os fijáis, ¿vale? Estoy considerando la misma superficie, pero daros cuenta de que en este caso, tal y como la tengo escrita aquí, en lugar de usar una parametrización tipo grafo, voy a pensar en las coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero escribir esta superficie en coordenadas cilíndricas, fijaros que, bueno, aquí estaría haciéndolo de siempre, ¿no? R igual a coseno de teta, y sería igual a R seno de teta, y Z es igual a Z, estas son las coordenadas cilíndricas. La ecuación en cilíndricas sería Z igual a R cuadrado, y este conjunto en cilíndricas sería teta entre 0 y 2pi y r entre 0 y 1, ¿vale? De manera que, si bien yo quiero describir este conjunto, esta es la forma habitual de describir un conjunto para integrarlo o lo que sea, desde el punto de vista de las coordenadas, cilíndricas, fijaros que este conjunto me supone que yo pueda escribir una función, la voy a escribir en términos de r y de teta, que es lo más habitual, se podría hacer en términos de u de v, que sería considerar la x como r coseno, ¿vale? La y como r seno,
Y la z es r cuadrado, por lo tanto voy a escribir así, como r cuadrado, donde el r se mueve entre 0 y 1 y el θ se mueve entre 0 y 2pi. Entonces, fijaros, de esta forma, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy describiendo en cilíndricas esta superficie que ahora me está dando una función de dos variables, hay dos parámetros, significa que esto es una superficie y el recinto donde se mueven esos parámetros y la forma en la que esté generado esta superficie es precisamente el paraboloide. Es decir, es exactamente igual el mismo paraboloide de antes, ¿vale? El mismo paraboloide de antes, pero en este caso generado a través de coordenadas cilíndricas, ¿vale? Esto puede ser más cómodo, pues como luego veremos a la hora de integrar, porque este recinto que tengo aquí se escribe de forma muchísimo más cómodo que en el caso anterior el recinto D, donde yo definía los parámetros, que era un disco. O sea, esencialmente estoy haciendo lo mismo, pero con coordenadas cilíndricas. Entonces esto va a ser muy habitual en los ejemplos que vamos a ir viendo, usar coordenadas cilíndricas para describir superficies, ¿vale? ¿Cómo se calcularía aquí el vector normal? Pues del mismo modo, fijaros que en este caso voy a llamar t sub r a la derivada con respecto a r, si el coseno de θ, seno de θ y 2r, y el t sub θ, que sería pues menos r seno de θ, r coseno de θ y 0, ¿vale? Bueno, pues el vector normal r θ será el producto vectorial de estos dos vectores que tengo aquí, ¿vale? Y aquí observar que la derivada con respecto, la primera componente, el desarrollo de este determinante, la primera componente sería menos 2r cuadrados coseno de θ. Con respecto a la segunda componente sería 0 y aquí sería un 2r cuadrado seno de θ con signo más, pero como es la componente impar, otro 2 menos r cuadrado seno de θ. Y finalmente en la tercera sería r coseno cuadrado más r seno cuadrado, que es r, es la tercera componente, ¿vale? Este sería el vector normal. Las dimensiones del vector normal que genera esta parametrización con respecto a la que teníamos antes, lógicamente no va a coincidir, pero sí la dirección, porque el vector normal a una superficie tiene una dirección. Puede ser más grande, puede ser más pequeño, ¿vale? De hecho, fijaros que en este caso es peculiar, porque si yo cojo cualquier punto r igual a 0 y θ igual a lo que sea, automáticamente el punto que estoy generando en la superficie, el r de 0 θ, siempre es el 0, 0, 0. Es decir, aquí, si fijo r igual a 0, me tendría que salir una curva. Pero en este caso, esta forma de generar la superficie hace que esa curva sea un único punto. Es decir, de alguna forma hay una degeneración aquí que el vector normal hereda, porque fijaros cuánto vale el n de 0θ. El n de 0θ también vale 0, 0, 0. Y automáticamente aquí sale que el vértice, que es el 0, 0, 0, no tiene asignado ningún punto. Este es un punto singular para esta parametrización. Aunque la superficie aquí es suave, sin embargo, hay ciertas parametrizaciones que generan, digamos, estos pequeños problemas. Aquí, esencialmente, solamente hay un problema en un punto, lo cual sería una superficie en la que el 0, 0, 0 es aparentemente un punto singular, aunque en realidad es una superficie suave, ¿eh? No siempre los puntos singulares están vinculados a picos o cosas extrañas, ¿de acuerdo? Bien, pues termino con un ejemplo más. Voy a escribir directamente cómo es la parametrización y ahora la analizamos, ¿vale? Entonces, en este caso, la que quiero describir es la siguiente. Phi de uv, lo voy a escribir así: a coseno de u, seno de v, a seno de u, seno de v, y a coseno de v, donde u se mueve entre 0 y 2pi, v se mueve entre 0 y pi, y aquí he metido un tercer parámetro que no es un parámetro. A es una constante, ¿de acuerdo? A es un número real positivo, fijo. O sea que no hay no es una función de 3 variables, sino una función de 2 variables, pero en la que la a es una constante que he metido ahí. Esto debería sonaros, lógicamente, a las coordenadas esféricas. Fijaros que si uno mira las coordenadas esféricas, las recuerdo, sería rho coseno de θ seno de phi, y igual a rho seno de θ seno de phi, y z igual a rho coseno de phi, ¿vale? Con θ entre 0 y 2pi y phi entre 0
y pi, observar que aquí esencialmente lo que he hecho es escribir las coordenadas esféricas con ρ igual a a. Y claro, si escribo ρ igual a a, lo que hago es fijar una de las tres variables esféricas, con lo cual estoy generando un objeto bidimensional, porque he fijado un grado de libertad, me quedan otros dos, así que tengo un objeto bidimensional. ρ igual a es una esfera de centro-origen en la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a al cuadrado, ya sabíamos eso. Y esencialmente lo que he hecho aquí es generar una parametrización, lo que pasa es que en lugar de llamarle teta y phi le he llamado u y v, una parametrización en coordenadas esféricas de la esfera de radio de centro origen y radio A. Por lo tanto, esencialmente esto es eso, una parametrización de esa esfera. ¿De acuerdo? Voy a calcular quiénes son aquí los vectores t sub u y t sub v, porque los voy a tener así calculados y cada vez que salgan le voy a echar mano de ellos, porque es un poquito aparatoso, ¿de acuerdo? Pero se puede simplificar o ver de una forma un poquito más sencilla. Entonces, observar, el vector t sub u sería derivada con respecto a u, que sería menos a seno de u seno de v. Aquí sería a coseno de u seno de v, y aquí sería 0 porque no hay u. El t sub v sería, con respecto a v, sería a coseno de u coseno de v, a seno de u coseno de v, y aquí sería menos a seno de v. Y el producto vectorial, el n de v, que sería el producto vectorial de estos dos vectores, aquí sería el ijk, esto sería menos a... Bueno, me voy a permitir que lo escriba directamente sobre la marcha, porque lo puedo leer aquí de forma sencilla. Entonces, la primera componente sería este por este, menos este por este, que sería menos a cuadrado seno cuadrado de v por coseno de u, ¿cierto? ¿Vale? La segunda componente, que es este por este menos 0, con signo menos, sería menos por menos más a cuadrado, pero entonces un menos a cuadrado, voy a escribir abajo, quedaría un seno cuadrado de v también, por un seno de v, ¿vale? Y la última componente queda, esto sería menos a cuadrado, aquí quedará un seno cuadrado de u, seno de v, coseno de v, menos a cuadrado, coseno cuadrado de u, coseno de v y seno de v. ¿De acuerdo? Y si miráis esta última componente, queda menos a cuadrado seno de v coseno de v, menos a cuadrado seno de v coseno de v, que multiplica coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u, que es 1 como siempre. Entonces fijaros que queda menos a cuadrado seno de v coseno de v, menos a cuadrado seno cuadrado de v seno de v, y menos a cuadrado seno de v coseno de v. ¿Vale? Y aquí voy a hacer algo muy sencillo, que es sacar factor común. Esto es un vector, entonces como si sacara un escalar de ese vector, que va a ser menos a cuadrado seno de v. ¿Vale? Aquí me he comido, perdón, un cuadrado en el primero, está bien escrito, esto aunque no parezca, es un 2, esto también es un 2, ¿vale? Entonces, si saco un menos a cuadrado seno de v de cada uno de los elementos, que tengo precisamente menos a cuadrado seno de v en todos, me va a quedar, en la primera me queda un coseno de v, perdón, no quiero sacar un menos a cuadrado, quiero sacar solamente un menos a, ¿vale? Voy a sacar solamente un a, y aquí voy a dejar otro a, ¿de acuerdo? Entonces me queda menos a seno de v, que multiplica a coseno de v seno de v, menos a seno de v que saco de aquí, que multiplica a seno de a otro a que me he dejado, seno de u seno de v, ¿vale? Esto es una u, ¿vale? Esto escrito seno de u, pero esto es, la segunda componente era observar, es el seno de u, seno cuadrado de v, seno cuadrado de v, seno de u, ¿vale? Aquí la u no está bien escrita, ahora sí. Ahí queda un coseno de... Y esto es un coseno de u, perdón. ¿Vale? Y esto es un coseno de u también. ¿Vale? Eso es. Y en la tercera componente, sacando un menos a seno de v, me queda un a coseno de v. ¿Vale? Y si comparáis este paréntesis
con esto de aquí es exactamente lo mismo, lo cual significa, voy a dividir aquí la imagen en dos, ¿vale? Voy a seguir escribiendo aquí. Eso es. Bien, pues fijaros que... voy a bajar un poquito esto. Vale. Fijaros que el n de uv sale menos a seno de v multiplicado por el propio phi. Y esto es a lo que quería llegar, porque siempre que tengamos unas coordenadas esféricas va a ser más sencillo, no es necesario tener que derivar siempre y obtener el vector normal porque es un poco latoso. Y siempre tengo unas coordenadas esféricas, es más sencillo ver que el vector normal esencialmente, fijaros que es un poco extraño, pero sale una constante, ¿vale? Que depende esencialmente del ángulo, eso lo que hace es alargar o acortar el vector, multiplicado, así, por la propia phi. ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, pues en realidad es bastante sencillo. Fijaros que en una esfera, ¿de acuerdo? En una esfera cualquiera, los puntos de la esfera me lo está dando el phi, es decir, en cada punto de la esfera, cada punto de la esfera está dado por un valor phi de v. Esos son puntos. Pero claro, si en lugar de pensar en puntos y pienso en vectores, ¿cuál sería el vector correspondiente al phi? Pues el vector que va del origen al punto. En este caso, el vector normal es el vector que va del origen al punto multiplicado por una constante, que básicamente lo hace más largo, lo hace más corto, o lo cambia de sentido, pero es en la misma dirección. Y claro, sabemos que en una esfera los vectores normales a la superficie son vectores que pasan todos por el radio, en definitiva, ¿vale? O sea, por el radio, pasan todos por su centro. Por lo tanto, son radiovectores, los vectores normales a una superficie. De ahí que lo que salga del vector normal es básicamente el vector que apunta a la misma dirección que el vector asociado a cada punto de la esfera. ¿Vale? Bueno, pues seguiremos viendo más cosas sobre superficies en el próximo vídeo. Hasta entonces.